Hola chicos, filosofía 9. El juicio. Juicio. Vamos a ver primero qué es juicio. Dice Nierenberg, dice, no juzgues. Oiga, es que juzgar tiene que ver con el juicio. Claro, juzgar es emitir un juicio, hacer un juicio. Dice, no juzgues por la apariencia, sino por la verdad. Oh, esto sería lo que todos tenemos que procurar. Los conceptos o ideas, que era lo mismo, recuerda el concepto o idea, no son más que los primeros elementos de nuestros pensamientos o juicios. Es decir, que hace dos sinónimos. Idea con concepto y pensamiento con juicio. Pensamiento será para el ámbito vulgar, ordinario, cuando vamos en zapatillas, y juicio para cuando entramos en la filosofía. Juzgar es ya realmente pensar. Emitir juicios, hacer juicios, ya estamos pensando. Muy bien. ¿Qué es el juicio? Tienes que aprender a distinguir bien entre el juicio psicológico, y perdona o no perdones que lo pongas sin P, porque se admite de ambas maneras. Ya sé que últimamente se ha vuelto a ese cierto cultismo de ponerlo con P. A mí es que particularmente las cosas que no pronuncio no me gustan, o las que me son difíciles de pronunciar prefiero no ponerlas, si puedo permitírmelo. O sea, juicio psicológico y juicio lógico. Y juicio lógico. Dice, el juicio psicológico, acto por el cual el entendimiento une o separa dos ideas, o dos proposiciones, o dos pensamientos, los une o los separa, mediante la afirmación o la negación. Ejemplo, un pensamiento. Oye, Paco es buena persona. Esto es un pensamiento, que también se va a llamar una proposición. Y automáticamente tú dirías, porque es una persona generosa. Y como la generosidad es una buena y conveniente cualidad de la persona humana, decimos que Paco es buena persona. Todo esto hemos emitido un juicio psicológico, es decir, hecho por el psique, respecto, en este caso, a la bondad o a la no bondad de Paco. Esto sería un juicio psicológico. Mientras que un juicio lógico es más simple. Dice, es el pensamiento en el cual se afirma o se niega algo. O sea, con que tú afirmes o niegues algo, ya has emitido un juicio lógico. Yo también veo que entre el juicio psicológico y el juicio lógico sería algo así como que el juicio lógico es la estructura de todo juicio, la forma. Oye, aquel edificio, qué bonito que es, fíjate, tienes plantas, ventanas ovaladas, no sé qué, no sé cuántos, pam, pam. Esa sería la forma. Oye, pero ese edificio, ¿qué es? Es un museo. Y entonces automáticamente le das un contenido. Es decir, es como si el juicio psicológico atendiese al contenido de lo que dices, de lo que expresas. Paco es bueno porque esto... Cosa que en el lógico solo atiendes a la forma. La forma sería, ¿qué sé? Paco es bueno. Concepto y unión. Gancho. Cópula. Cópula significa unión. Si atendemos solo a la forma, a la estructura, entonces estaríamos hablando en lógico. En esta lección
no vamos a hablar del concepto psicológico, que entraríamos ya en psicología, en ética, en moral, etcétera, etcétera. En derecho, en justicia y más cosas, en política. No, vamos a hablar solo del lógico, del sencillo, de la estructura, de cómo están hechos, de cuáles son sus partes. Y dice, elementos del juicio, es decir, pero ahora ya del juicio lógico. Nos olvidamos del juicio y ya solo vamos a hablar ahora siempre del juicio lógico. Elementos del juicio, es decir, partes del juicio. Elementos. En todo juicio encontramos tres elementos. El sujeto, la cópula y el predicado. ¿Recuerdas qué significaba predicado? Adjudicado. Lo que hemos adjudicado al sujeto. ¿Mediante qué? Mediante la cópula. Ejemplo, el oro es un metal. ¿Qué es el sujeto? El concepto del quién o del qué se afirma o se niega algo. El objeto es el concepto más que objeto. El concepto, en este caso el oro, de quien afirmamos o negamos algo. En este caso, afirmamos. Predicado es el concepto, en este caso metal, que se afirma o se niega de quién, del sujeto. Cópula es el elemento que los une o los separa mediante la afirmación o la negación. La afirmación, aunque esto no lo diga aquí, te lo voy a poner porque en gramática lo hemos explicado muchas veces. La afirmación va sobreentendida. Si fuera expresada, tendríamos que poner siempre si es un metal. Y esta sería la afirmativa. Si queremos hacer la negativa, ponemos es, pero ahí sí, ahí ya no nos admiten un adverbio elíptico. No, tenemos que poner los narices. No es tal. Como en matemáticas. Si tú ves un 4, estás viendo más 4. Tengo 4. Pero si quieres decir que debes 4, entonces no te dejan poner así 4. Te hacen poner obligatoriamente el signo menos. El signo menos no lo podemos dejar elíptico en matemáticas. En matemáticas hay que ponerlo expreso. Pues de la misma forma, aquí, en las cópulas, el sí, sí. Podremos decir, oye, ya te suponemos, ya te imaginamos, quítate de aquí. Y diremos, el oro es un metal. A veces, para reafirmarlo, porque conviene en esa situación, decimos, el oro sí es un metal. ¿Por qué? Porque alguien lo estaba poniendo en duda, porque alguien estaba... por lo que fuera. Y entonces nosotros, ¡pam!, lo apostillamos y lo ponemos expreso. Visible, es sí. Pero si no, no hace falta. Mientras en la negación, siempre hay que llevarla. Función de la cópula del juicio. Bueno, vamos a ver si te he dicho ya todo esto, no me salte, que es importante. Porque estos conceptos tienen mucho de matemático. Si te olvidas de uno, estás dejando ahí un ladrillo sin poner en una pared que luego puede ser peligroso. Estábamos con sujeto, es el concepto de quien se afirma o se niega algo. Predicado es el concepto metal que se afirma o se niega tal. Y cópula es el elemento que los une y separa mediante la afirmación o negación. Sujeto y predicado reciben, ¿ves? Algo había aquí. Sujeto y predicado, sujeto
y predicado, dice de estos dos que son la materia. Es decir, eso con lo que hacemos algo. Son la materia del juicio. Mientras que en la cópula, que representa el enlace entre el sujeto y el predicado, es la forma. O sea, materia y la cópula representan la forma. Materia del juicio, los dos conceptos, toro, metal. Forma del juicio, miramos a la cópula y vemos que en este caso es afirmativa. Cópula es la forma del juicio y sujeto y predicado son la materia. Función de la cópula del juicio. Y ahora ya pasamos solo a uno de los tres. No al sujeto ni al predicado. A la cópula. Vamos a ver qué nos dicen de la cópula. Función de la cópula, es decir, ¿qué misión, qué trabajo realiza la cópula? Que eso es la función. Dicho de otras maneras más vulgares, ¿cómo funciona? Que eso es función, la cópula. Funciona como referencia, es decir, ejerce la función o trabajo de referencia, de referirse. El fero es llevar a, de llevar del uno al otro. O función de unir o relacionar al sujeto con el predicado. ¡Pum! Lo relaciona. Esta función de referencia, ¿quién la hace? La cópula. De relacionar, de llevar el uno al otro y el otro al uno. Fero, recuérdate que es llevar. Por esta función se dice que la cópula es la forma del juicio. Que ya habíamos dicho que era la forma en contra de que el sujeto, esto es la forma, digamos, y estos dos constituían la materia. Pero tiene otra función. Función enunciativa. Enunciar es traducir con palabras, con pensamiento, en lo que se ve. Esa piedra está ahí. Lo estoy viendo. Es enunciativa. Sin embargo, si preguntara, ¿esa piedra es blanda? Ya no es una transposición sencilla de lo que estoy viendo. Ya implica una duda que trato de resolver mediante una frase interrogativa. Eso ya no sería una enunciativa. Pero en este caso, la cópula, es o no es, hace una función de transmisión del pensamiento, de cadena de transmisión, de pensamiento a realidad. Dice, o función por la cual se pretende que lo que se afirma o se niega en el juicio se dé así en la realidad. Enunciativa, lo que se da en la realidad. O negamos que no se da en la realidad. Luego, función de referencia, el unir a las dos partes materiales del juicio. Y función enunciativa, traducir, expresar la realidad. Afirmativamente, estamos expresando acuerdo con la realidad. Negativamente, estamos presentando desacuerdo con la realidad. Por esto, la función de la cópula, el juicio, por esto, por ser enunciativa, si está de acuerdo o no está de acuerdo con la realidad, puede ser verdadero o puede ser falso. El juicio, en función de la cópula y de su carácter enunciativo, ha podido resultar un juicio verdadero o un juicio falso. Y ahora
nos mete con otro concepto que es la verdad. Algo que todo el mundo tenemos en mente, pero queremos ver qué dicen de ella los filósofos. ¿Qué es la verdad? La joya más apetecida del mundo y tan difícil de coger. ¿Habrá libros y libros escritos sobre la verdad? Bueno, dice, la verdad es una como propiedad del juicio. El concepto, un solo concepto, recuérdalo, un concepto, decíamos, ni afirma ni niega, reloj. Oiga, ¿sí o no? Reloj. Ni afirma ni niega. Y decíamos, por lo tanto, no puede ser el concepto ni verdadero ni falso, porque ni afirma ni niega. El juicio, sí. El juicio es quien afirma, el juicio, que lo podríamos expresar así, sujeto, cópula, predicado, este sería nuestro juicio. Este juicio sí, afirma o niega mediante la cópula. Entonces puede ser verdadero o falso. Y, como hemos dicho verdadero, estamos metiéndonos con lo que es verdad. Si esta afirmación corresponde con la realidad, el juicio es verdadero. Y si no corresponde con la realidad, es falso. Bueno, hasta aquí un poco perogrullo. Fácil de entender. Si se corresponde con la realidad, es verdadero. Si no se corresponde con la realidad, es falso. Es falso. Mi tía no ha estado en mi casa. Pregúntaselo a ella. Pregúntaselo a mi madre que estuvo en casa, verás cómo no vino mi tía. Es falso. Verdad lógica es, ya lo define aquí, verdad lógica. ¿Por qué? Dice lógica, pues porque habrá verdad moral, verdad jurídica, distintos escenarios donde se mueve la verdad. Verdad lógica es la conformidad de nuestro pensamiento con la realidad de las cosas. Conformidad. Sí, no está conforme. Conforme es tener la misma forma. ¿Quién es? La realidad y nuestro pensamiento. Es la conformidad de la realidad con nuestro pensamiento. Y entonces decimos que eso es la verdad lógica. Por contra, falsedad o error. Falsedad o error. Es la disconformidad, si aquí la conformidad, aquí la disconformidad de nuestro pensamiento con la realidad de las cosas. Y ahora viene una explicación. Nuestra mente puede adherirse con mayor o menor seguridad. ¿Estás seguro? Hombre, yo te diría que sí. ¿Pero como cuánto? O sea, puede adherirse con mayor seguridad o con menor seguridad a los juicios. Y entonces se distinguen los siguientes estados de la mente. No, estoy segurísimo. Entonces, diríamos que tenemos el estado de certeza. Fíjate que estamos hablando de la seguridad. Seguridad plena. Al 100%. Seguridad plena. Al 100%. Certeza. Pero puede darse la falsa certeza y adherirse a un juicio falso. Sí. Tú estás seguro, tú te adhieres. Tú estás conforme. Estás conforme a ese juicio. A ese juicio de que tal cosa es tal. Porque estás creído de que sí. Pero es que mira tú por dónde. Resulta que no. Que ese juicio al que tú estás unido al 100%, seguro al 100%, es un juicio falso. Entonces, ese caso sería
el ejemplo de falsa certeza. Él estaba en la certeza, creía que estaba en la certeza, pero es que se estaba aplicando o estaba refiriéndose a algo que él creía cierto y no era cierto. Entonces era la falsa certeza. La duda. Fíjate que vamos bajando ya de porcentaje. ¿No estás seguro? Mira, al 50-50, al 50%, vamos, que estás dudando, sí. Estoy dudando. Estado de la mente que no sabe por cuál de los dos juicios decidirse. O sea que no, mira, lo mismo te diría que es bueno que es malo, no lo sé. Estoy dudando totalmente. Opinión. Opinión. Adhesión de la mente, pero con ciertas reservas. Hombre, y yo te lo digo, yo para mí esto es así. Claro que también es mi opinión. Y al decir esta frase es mi opinión, estás expresando reservas de que eres limitado, de que no tienes todos los ases en la manga, ni eres omnisciente, no lo sabes todo. Y quizás, pues tuvieras que, cuando tuvieras más elementos de juicio, es decir, elementos para juzgar, dieras marcha atrás y te decía, oye, mira, disculpa, lo que te dije ayer, pues, lo estuve mirando y no es así. Pero bueno, pero en ese momento tú diste tu opinión. Está entre la duda y la certeza. Es decir, que en vez de ponerla aquí, la tendríamos que poner aquí. Opinión. O sea, te adhieres a un juicio, pero con reservas. En mi opinión, claro, en mi opinión. Otra, desde el punto de vista moral se distingue también la relación entre lo que pensamos y lo que expresamos. Es decir, si metemos aquí ya una lupa, la lupa de la moralidad, es decir, de lo que es bueno y de lo que es malo hacer, tendríamos dos cosas. La mentira, que es decir lo contrario de lo que se piensa. Yo sé que no están casados. La voy a liar. Sí, están casados. Decir lo contrario de lo que se piensa. Que conste que a mí me ha venido a la mente, aunque fui muy mal estudiante del catecismo, que nos lo hacían aprender de memoria, que creo que decía, es decir, lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Es decir, con intención de inducir al error a las personas que te están escuchando. O sea, malévolo, con mala voluntad, que es lo que diferenciaría pues, de la mentirijilla y de otras posibles circunstancias de esa mentira entre comillas. Pero cuando es con intención de engañar, puede ser flojilla, uy, estoy lleno, y en realidad es que no te apetece nada comer ese plato, que tiene muy mala pinta. Claro, eso puede ser disculpable. Para no decirle, oiga, mire, es que el plato que ha preparado usted tiene una pinta asquerosa. No se lo vas a decir. Pero mentir en casos de más gravedad es de las faltas más graves moralmente que existen. Disfrazar la verdad. Fíjate qué frase tiene el juicio cuando el juez te pide que hagas una declaración de que vas a decir la verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Caramba. Pues todas esas connotaciones son importantes. Porque a veces si no dices toda la verdad, puede ser la peor de las mentiras.
Y si además de decir la verdad dices otras cosas y le adjuntas con otras cosas que no las son, también puede ser nefasto y puede ser peor que la misma mentira. Es otra clase de mentira. Bueno, pero aquí no estamos hablando ahora. Claro, en cuanto nos metemos con moral nos enviciamos. Ahí todos ya cobran mucho interés. La moral. Bueno, que la mentira, dice, decir todo lo contrario que se piensa, encierra malicia moral. No siempre coincide con el error. La mentira, dice, no siempre coincide con el error. ¿Por qué? Porque podemos inducir a la mentira diciendo una verdad, pero dicha de tal manera, o en esa circunstancia, que estamos induciendo al error, es decir, con la intención de engañar. Y lo contrario, que sería la sinceridad. La sinceridad. Decir lo que pensamos, que es la conformidad entre lo que se dice y lo que se piensa. Ojo, también tiene, como todas las cosas, tiene sus limitaciones. ¡Qué fea estás! Pero cuidado que eres animal. ¡Qué bruto! Oye, yo he sido sincero, he dicho lo que pienso. Eso ya no sería sinceridad como virtud moral. Serían otras cosas. Un poco brutote, por supuesto. Bueno, hasta aquí este vídeo. Seguiremos, que no hemos acabado con el juicio. Ahora viene la enunciación. Es decir, la fotografía de la realidad con nuestras palabras. ¡Oh, qué interesante! Estoy oyendo un ruido de un coche. Mira, eso es una enunciativa. Estoy traduciéndote lo que es la realidad. Y este vídeo se va a acabar. Es otra enunciativa. Hasta luego.